Pero, ¿sabes qué? No nos quedemos solamente con un video. Ayúdeme a recibir a un digno representante. Te voy a presentar a un joven que mientras estudiaba en la universidad construyó este negocio para demostrarnos que se puede hacer siendo estudiantes y tener éxito en este negocio aunque tengas todos los horarios copados con la universidad. Y no solamente eso, sino que hoy en día es una persona que hace este negocio y tiene otras actividades complementarias de su profesión. Es licenciado en comunicación social. Para mí es un honor traerles a un digno representante vinotinto de la generación Y. Con nosotros, Santos Rivas. Un aplauso. ¡Buena, buena! ¿Cómo están Maracaibo? ¿Cómo están los jóvenes? Donde veo jóvenes, esto no se ve casi nada, pero hay jóvenes, por lo menos que peguen un grito para yo sentirme en casa. Realmente para mí es un honor, es un placer y es una responsabilidad muy grande esta oportunidad que me han dado hoy. Siendo bien claro, primeramente, que tengan en cuenta esta tarima es solamente para los diamantes y para estar aquí hay que ganárselo. Yo estoy aquí circunstancialmente y con mucha humildad le pido un aplauso para los diamantes que han venido y han pasado hoy por la tarima. De verdad, para mí es una responsabilidad y con mucha responsabilidad y humildad lo asumo. ¿Qué resulta? Me llamaron o me convocaron para que yo les comente tal vez cómo yo hago un poco. ¿Cómo es que yo considero que la generación Y puede ser no solamente y es el presente, sino puede ser el futuro de esta empresa? Los jóvenes particularmente siempre tenemos una energía fuera de lo común. Y si no, pregúntenselo a Dayana Mendivelso, la nueva diamante de Colombia con 29 años. Hace 4 años entró al negocio y hoy en día es la representante número 1 de la generación Y en Latinoamérica. ¿Y qué hizo esa muchacha? Yo estaba estudiando lo que ella hizo y me di cuenta que más allá de cualquier cosa, ella asumió ciertas responsabilidades. Yo hoy voy a compartir con ustedes no temas en general, tal vez lo que yo considero que tú necesitas hacer como joven desde mi punto de vista para que tu negocio pueda tal vez crecer un poco más. Nosotros en esa energía, los jóvenes tenemos algo que queremos o no queremos los resultados rápidos. Los queremos algo así como para ayer. Y ese detalle da como resultado de que nos desesperemos. Los jóvenes tendemos a divagar mucho y resulta que entonces estás en fantástico negocio y ahora te invitan a vender iPhone que traigas de afuera o vamos a vender carcasas de BlackBerry y eso fue el negocio del mundo. Y eso te desenfocó otra vez y hay varias cosas que tienes que tener en cuenta. Yo considero que una de ellas es, ¿tengo mi presentación por allí? Arriba, sí. Una de ellas es el compromiso, pero no el compromiso así de buenas a primeras como un compromiso en general. Muchachos, miren, cuando yo comencé este negocio, a pesar de la información que tenía, yo di muchos tropiezos. Y eso fue porque no tenía un compromiso claro. Por lo mismo, porque nos divagamos en cualquier cosa. Porque es preferible en Semana Santa, a lo mejor, es más entendible para ti, irte a Tucacas, irte a Margarita, que dar el plan. Y tengo 2 mensajes con respecto al compromiso, que es el primer punto. Primero, si tú disfrutas hoy y si tu mentalidad es nada más para disfrutar y pasarla bien y vacilar hoy, vas a pagar mañana. Pero si tú pagas el precio hoy, no vas a disfrutar en Tucacas mañana, vas a disfrutar en Hawái, en Punta Cana, en Bora Bora. Entonces yo aprendí que yo tenía que pagar el precio hoy, porque tu vida no te la va a construir tu papá. Mi papá y mi mamá tienen excelentes resultados en este negocio, gracias a Dios, y para los que pido un excelente aplauso, por favor, porque han sido mis mentores en esto. Pero yo entendí que la plata del viejo es la plata del viejo, no es la mía. Y que yo tenía que construir mi futuro y tenía que asumir la responsabilidad y entender que si no maduraba nunca iba a ser exitoso en nada. Nunca iba a ser exitoso en nada. Yo necesitaba madurar y es el segundo punto. Paga hoy para que disfrutes mañana, pero aprende a que tienes que madurar de una vez por todas. Eso aplica para todo. Tengas 18. ¿Sabes que hay gente de 30 que todavía no ha madurado? Tienes que madurar. ¿Y qué es madurar? Asumir responsabilidades. Entonces, como primer punto, yo considero que el compromiso tienes que evaluarte. Evalúate bien si te da un poquito de flojera las cosas. Entonces, lo primero es el compromiso. Pero suponte
tú asumes el compromiso, ya te sientes bien y empiezas a tratar o empezar a hacer esto. Y yo entendí que nos toca a los jóvenes entrenarnos el doble. No es que yo caeré en el cliché del programa educativo. Señores, eso está por sentado. El que intente hacer esto sin educarse es sencillamente una utopía. No existe manera de hacer esto con éxito sin que nos preparemos profesionalmente para esta industria. Sin embargo, a los jóvenes nos toca prepararnos el doble. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque por lo menos yo, no sé tú, yo no tenía el background que mi papá podía tener. Porque mi papá era el doctor. Y a lo mejor mi papá cuando entró a esto, por lo menos la gente decía, si el doctor hace esto, yo lo puedo hacer. O a lo mejor usted es ingeniero, y si usted es ingeniero, a lo mejor tiene gente que le dice, si el ingeniero hace esto, a lo mejor yo lo hago. Y por lo menos lo escucha. Pero yo no tenía ese background. ¿Tú sabes de qué me valía yo? De mí mismo. Y ese mí mismo era la actitud. Y la única manera de desarrollar la actitud es a través de ese programa educativo. Pero no es que nada más te escuchen los audios. No es que nada más los libros le pases así hoja para la izquierda y nada más. Yo entendí que yo me tenía que volver un estudioso de esta industria. Y estudiar esta industria no es nada más escuchar los audios, no es quedarme nada más con el conformismo de un audio más, sino estudiarlo. Fíjate lo que pasó conmigo. Te hago este cuento. Cuando yo comienzo el negocio, comencé con mi mentalidad básica, creyendo que porque yo crecí en esto, yo sabía hacerlo. Yo decía, yo me hago diamante en un año. No necesito saber nada. Si crecí en esto, yo sé. Yo escuchaba cuando mi papá decía en los entrenamientos, yo tenía 14 años, que había que dar tantos planes. Y yo decía, yo hago el doble. Estos parecen quedados. Bastó y sobró que entrara el negocio para que supiera lo que es bueno. ¿Y qué pasó? Duré 2 años que no me dejé asesorar de mi papá y mi mamá. Duré 2 años siendo terco. Duré 2 años sin compromiso, prefiriendo la playa, disfrutando hoy, y me tocó pagar después. Pero resulta que circunstancialmente 2 años después, decido hacer el negocio bien. Y decidí hacerlo bien. Mi papá lo que me hizo fue que me asesoró y decidí conectarme al programa educativo, pero de manera, sí, exagerada. Porque yo no tenía el background, yo necesitaba llenarme. Te voy a echar el cuento. Antes de eso, yo me acuerdo que mi papá me dijo, tienes que darle el plan, cuando estaba entrando, que estaba básico, y le doy el plan a un amigo mío que estudiaba, estaba por graduarse de Derecho, yo tenía 18 años y él tenía como 27, una persona exitosa. Y yo en mi mente básica, le di mi plan. Y yo me acuerdo él, siendo muy amigo mío, se sentó al frente de mí y me dijo, Santos, ¿cuánta plata te manda tu papá para acá, para el puerto? Yo me acuerdo que en ese momento físicamente no me dolió, pero espiritualmente, aquí en mi corazón, o sea, como que fue, ¿sabes? Porque en una u otra manera se burló, dijo, yo voy a ver si te compro los producticos, me dijo. Y ese detalle yo me acuerdo que a mí me dio, porque yo no me estaba educando, no estaba empoderado. Y empiezo entonces a entrenarme correctamente y cae en mis manos un CD de un gran líder que se llama Pedro Lizardi, y empieza eso a llenarme de energía. Empieza Pedro Lizardi a llenarme de energía, y empieza también un hombre que decía, la educación tradicional te dará para ganarte la vida, pero la autoeducación te dará para ganarte una fortuna. Y ese era Carlos Eduardo Castellano. Y yo decía, ¡qué bárbaro esto! Y en eso caía un CD mío de un muchachito de Colombia que se llamaba Alejandro Hilera. Y como Alejandro Hilera fue el primer diamante de Colombia, con 25 años, y yo decía, ¡qué bárbaro! Y eso empezó a llenarme. Y caía y escuché un hombre que decía, la educación o los errores, contrario a lo que la educación, del éxito, contrario a lo que la educación cree, viene exclusivamente de los errores que cometemos. Y empecé a aprender de José Bobadilla. Y eso empezó a llenarme. Eso empezó a llenarme porque empecé a escuchar de todos los líderes, sin color. Yo necesitaba aprender. Y empecé a aprender de grandes líderes, de Hugo y Pili, y empecé a aprender de los diamantes locales, y eso empezó como a hincharme. Y ya yo decía así, ponme otro así como el pan amigo, a ver si me va a dar frío o calor, a ver si me va a doler. Y eso solo lo consigue el programa educativo para que tú desarrolles una actitud ganadora para que te puedas dirigir no solamente a jóvenes. ¿Tú quieres potenciar tu negocio? No te quedes solo con los jóvenes, muchachos. Tienes que decirle a doctores, tienes que decirle a gente emprendedora. Tú darle el plan a una persona que tenga éxito en su vida va a dar como resultado que tu negocio se va a multiplicar. No puedes solo sectorizar, porque yo soy muchacho, solo auspicio muchacho, eso es un error. Tienes que desarrollar tu actitud para que le puedas decir a quien sea. Entonces, eso es otro punto que yo considero importante,
era el compromiso, era educarme al doble. Y cuando empiezo a desarrollar mi negocio, hay un detalle que yo creo que fue trascendental. Y ha sido saber formar un equipo. Hacer un equipo de ganadores. Hacer un equipo de ganadores y querer a mi equipo. Querer a los muchachos. Empezar a llenar a mi equipo de gente mejor que yo. Y empezar a empoderar a la gente. Conectarlos a ese programa educativo. El equipo es lo más importante. Yo entendí que yo, los muchachos que estaban entrando a mi negocio, yo tenía que quererlos genuinamente. Entendí que un principio fundamental de este negocio es ser buen ser humano y no mirar a la gente como si fueran puntos, como si fueran PBs, como cuánto haces y si haces 700 PBs te llamo. Y empecé entonces a preocuparme por formar un equipo donde esos muchachos sembraran en su corazón la palabra libertad, porque libertad no se escucha allá afuera. Libertad no se escucha allá afuera, y yo empecé a buscar el hecho de que ellos se empezaran a llenar. Y ese detalle de formar el equipo es algo que yo te recomiendo. Yo te recomiendo de que en ese equipo, hasta en Facebook, empezamos a hacer un grupo, empezamos a usar Facebook no para estar 5 horas, como decía Jorge, que no es lo correcto. Empezamos entonces, tenemos un grupo, y un grupo en el WhatsApp. ¿Y qué hacemos? Nos empoderamos mutuamente, hablando, mandando mensajes, promocionando, haciéndoles entender que esto es bien grande y que tienen que verlo no solamente a corto plazo, sino a un mediano, largo plazo. De que tienen que entender esos muchachos, de que yo no estoy en esto por 5.000 bolívares nada más, que esto no soy yo nada más, que si mi papá entró a esto había algo, que si el doctor Carlos entró a esto había algo, que si la doctora Ligia entró a esto había algo. Crear la conciencia de que entiendan de que hoy en día la inflación académica es tan grande, de que tú no es que vas a dejar de estudiar. Si yo estudié, pero tienes que estar clarito. ¿Cuántas personas estudian ingeniería en este país? ¿Y dónde quiere estudiar todo el que estudia ingeniería? Tú sabes la empresa donde quiere trabajar, ¿cierto o falso? ¿Tú crees que hay cabalidad para todos? No hay. Hay una necesidad latente de emprender. Yo no te estoy diciendo que a lo mejor tu futuro es hacer el negocio de Amway. A lo mejor tu futuro es, no sé, montar la empresa más bella de lo que tú estudiaste, pero necesitas capital. Te lo presento, aquí está Amway para que formes el capital y hagas lo que te dé la gana. Y hagas lo que te dé la gana, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo visualizo. Entonces empecé a darle fuerza a mi equipo, y empecé a querer a mi gente, y sigo en eso, formándose. Que me equivoco demasiado, si no ya fuera diamante si no me equivocara. Me equivoco demasiado, pero cada vez que me equivoco, me doy cuenta que es porque me desconecté del sistema como tengo que estar conectado, porque no consulté con mi papá, que es mi upline, y porque perdí la credibilidad no en el negocio, porque yo sé que el negocio funciona, porque mis papás consiguieron su libertad con esto. Yo no tenía que preguntarme si el negocio Amway era bueno. Siempre mi lucha es que si yo soy bueno para esto, y no todos los días tú tienes tus luchas personales, yo las tengo. ¿Por qué? Porque el bombardeo negativo allá afuera es demasiado grande, porque tus padres o tus amigos te van a decir, pero ¿para qué esta gente suena guay? ¿Para qué? Y tuve que entender que tenía que pagar el precio hoy, que en esta Semana Santa no me iba para ningún lado, y la mitad de unos panas se van todos para Tucaca en un yate y tal, y yo no me voy, porque hay que dar plan, porque el día de mañana tú y yo podemos disfrutar en un lugar mejor, y eso es tener visión, y eso es lo que yo te invito. Entonces, un detalle: ¿cómo estás transmitiendo el negocio? Joven, ¿cómo lo estás transmitiendo? Si bien es cierto que el peor plan es el que no se da, ese es el peor plan, pero yo considero que nosotros tenemos que desarrollar un plan atractivo, no solamente para los jóvenes, para todos. ¿Cómo estás dando el plan? ¿Será que el plan tuyo es aburrido? ¿Será que no estás...? Hay dos detalles al dar el plan. El primer detalle, mire, consúltalo con tu línea de auspicio. Yo considero que esto hay que darle un rumbo tecnológico y prometedor, donde yo considero que yo lo que estoy es haciendo un negocio en internet. Cuando a mí me preguntan qué yo hago, yo digo yo tengo un negocio en internet. ¿Y cómo es eso? Bueno, más o menos es casi como un Facebook, pero no es una red social, es una red comercial,
donde más o menos lo que hacemos es redireccionamos el consumo masivo de la gente a una página web y según el volumen que podamos provocar en esa página web, esa empresa está dispuesta a pagarme de un 9 a un 21% de mis ganancias, entendiendo que la materia prima es gente y lo que más hay es gente y que los productos que venden son productos de consumo masivo y todo el mundo tiene que usar productos de consumo masivo. ¿Cómo estás tú contando tu negocio? Yo lo cuento con orgullo y lo cuento con un toque de tecnología, más de tecnología, de visión. No me quedo con 3, 4, digo, imagínate lo que significó esto para mi vida, lo que significa para mi papá, o para mí que comencé yo solito y hoy en día me salió gente en Maracaibo, me salió gente en todas partes por el poder que tiene este negocio. Yo necesito transmitirle eso. Pero más allá de eso, hay un momento clave del plan y son las historias. Hay un diamante que dice que el negocio de Amway se mueve por las historias. Y si no tienes una historia buena que contar, te va a tocar dar el plan, dibujar los círculos. ¿Y qué te quiero decir con eso? Claro que todos dibujamos los círculos cuando damos el plan, pero la gran mayoría de la gente no entiende los círculos de buenas a primeras. Tú sabes cuando tú haces contacto con alguien, cuando tú le cuentas tu historia, desarróllala. ¿Cuál es una historia? Gánate los primeros 2.000 bolos, muchacho, gánatelo. Gánatelos para que entonces no es el plan, es me estoy ganando 2.000 extra. Me estoy ganando 2.000 extra, yo no tengo que contarle más, él me va a decir qué tengo que hacer. Historia, ¿qué es mi historia? Yo cuento cómo mi familia ha vivido de esto, cómo mis padres son un ejemplo de esto. Y es la historia de un producto que puedas tener. Si no tienes una historia buena que contar, te va a tocar dibujar los círculos, hacer que la gente lo entienda, juro, y lamentablemente la gente no entra en Amway, la gente entra contigo, que es totalmente diferente. Y según en la confianza que tú puedas generar en esa persona, ella dice, sí, yo hago el negocio contigo, porque ellos no conocen Amway, ellos no han ido a Michigan, ellos están entrando a hacer un negocio contigo. ¿Y cuando tú conectas? Cuando tú conectas con el alma de alguien, y eso es a través de las historias. Eso es sencillamente a través de la historia. Muchachos, yo les digo, hacer el negocio de jóvenes es igual tal vez como lo hacemos los adultos, pero es entendible que una persona de 45 años no tiene las mismas necesidades que una persona de 20. Tienes que saber adaptarte. A los jóvenes nos gusta pasarla bien, nos gusta el dinero, así que desde ese punto de vista yo considero, esto pasa en las mejores familias, desde ese punto de vista yo considero de que tú tienes que buscar, pues, como dice Pili, ráscale donde le pica, ¿entiendes? Tiene que tener sentido común para saber qué es lo que le puede gustar a un muchacho y qué no, ¿cierto o falso? Sí. Claro que sí. Y pues yo te puedo cerrar estos últimos 3 minutos hablándote, si esto cambiara, de la razón por la que yo hago esto. Tú no tienes idea de lo que yo he vivido como muchacho. Desde los 9 años mis papás hacen esto. Desde que yo tengo 9 años. Y mi papá, y aquí le hablo a los grandes también, mi papá fue bien responsable y nunca jugó con esto. Nunca jugó con el tiempo de sus hijos porque él sabía que cuando iba a dar un plan, nos estaba quitando un momentico a nosotros de tiempo. Pero tuvo resultados rápidos porque fue responsable. Yo te llamo a ti, papá, que seas responsable con tus hijos y le des a tus hijos lo que mi papá y mi mamá me dieron a mí gracias a este negocio. Pero para eso se necesita responsabilidad. Y entonces, yo lo hago por mi familia. Hemos construido algo fantástico como familia y yo te digo que tú lo hagas por tu libertad personal. Por tu libertad personal, porque libertad no se consigue en una caja de conflé. La libertad hay que trabajarla. Patrick Joy, que es embajador Corona en Asia, diamante en Estados Unidos y diamante en Europa, dice que si tú quieres la libertad verdadera, te toca sacrificar un poco de tu libertad actual. Lo que hablábamos, tú sacrificas un poquito de tu libertad de hoy, pero para el día de mañana conseguir la libertad verdadera. Yo lo hago por 3 razones. Primero, hago este negocio porque me da la gana de hacerlo, porque me cansé, porque no quiero ser empleado de ningún lado, porque dije, una vez escuché de un orador importante que en la vida, no, si quieres ser ingeniero, buenísimo. Si quieres ser médico, buenísimo, eso es fantástico. Pero eso, lo importante no es eso, lo importante en la vida es ganar y que tú seas un ganador. Y este negocio te proporciona a ti la posibilidad de que tú ganes en algo en la vida. Yo decidí que yo iba a ganar en esto, punto y final. Y me dio la gana de hacerlo y lo hago y no voy a parar hasta que lo haga, punto. ¿Tú te imaginas después de esto que yo me rajo? Entonces, por eso,
Segundo, lo hago por pertenecer al equipo, porque el día de mañana yo quiero ser parte del equipo ganador. ¿Quién es el equipo de ganador? Los diamantes que se sientan aquí adelante. Y yo quiero ser parte de ese equipo. Lo hago por algún día poder tomarme un café con Doc DeVos. Por ver algún día, ver cómo, por ejemplo, el señor Teo Galán hace el negocio, es doble diamante en Estados Unidos, su hijo es Esmeralda, y en Facebook hace poco puso una foto así con los dueños de la corporación. Y yo tengo una foto con Doc DeVos que me tomé en Michigan, pero eso fue algo así como que corriendo, apartando a todo el mundo, y le dije, Doc, tómate una foto conmigo. Pero ellos no, yo sé que ellos se tomaron un cafecito y la pasaron bien, yo quiero eso. Pero ¿sabes qué? Yo lo hago, así como lo hicieron mis padres, por mi familia, porque a un primo mío, a un hermano mío, nunca les va a faltar nada, porque yo decidí que iba a hacer esto. Nunca. Lo hago porque yo he visto y yo vivo y siento lo que este negocio te puede dar, y es mucho más que plata. Yo amo a mi papá y a mi mamá porque hicieron este negocio, y yo te tengo que decir a ti que si tú no lo haces, si tú le das mucha larga, estás perdiendo demasiado tiempo, porque no son los 30.000, los 40.000, los 50.000 te puedes ganar, es el estilo de vida, y es sobre todo lo que me han dado mis padres, es un ejemplo de liderazgo. Porque yo sé que afuera cuántos papás están dando ejemplo, y sé que no son muchos, pero a mí me enorgullece decir que mi papá y mi mamá son ejemplo de liderazgo, no solamente aquí, sino en el mundo, y eso se lo dio Amway. Por eso yo amo este negocio, y por eso yo te invito a que tú lo hagas, para que lo hagas por tu libertad, no importa la edad que tengas, no importa la edad que tengas. Todos podemos hacer esto. No te dejes llevar por trivialidades, te lo digo de corazón. Vas a perder demasiado, no solamente plata. Gracias por esta oportunidad. Gracias a la gente de Maracaibo, gracias a la gente del Zulia. Para mí fue un honor y un placer, y yo espero que, como estamos pagando hoy, un día, sea en Bora Bora o en Hawái, que nos encontremos y hablemos sobre este fantástico día donde tú y yo tomamos la decisión de hacernos diamantes. Un abrazo y los